El sol de julio se alzaba lentamente sobre los picos de la Sierra Madre Oriental cuando Martín Castaño ajustó las correas de su mochila por última vez. Era el 15 de julio de 2019 y el aire matutino en Real de 14, San Luis Potosí, aún conservaba el frescor de la madrugada que pronto sería devorado por el calor implacable del desierto mexicano. ¿Estás seguro de que no quieres compañía, hermano?, le preguntó Carlos, su hermano menor, mientras observaba cómo Martín revisaba meticulosamente su equipo por enésima vez. Esas rutas del Cerro Quemado no son para andar solo. Martín sonrió, esa sonrisa tranquila que había tranquilizado a su familia durante años de expediciones solitarias. A los 34 años, era un montañista experimentado que había recorrido desde los volcanes de Puebla hasta las cumbres más altas de Chihuahua. Su barba espesa, ya salpicada de canas prematuras, y sus ojos color miel reflejaban la determinación de quien había encontrado en las montañas mexicanas no solo un pasatiempo, sino una forma de vida. Carlos, llevo 15 años haciendo esto, respondió mientras activaba su viejo transmisor satelital Garmin InReach, un dispositivo que había comprado años atrás y que enviaba su ubicación GPS cada hora a un servidor en línea. Además, necesito este tiempo para mí. Han sido meses difíciles desde lo de papá. Carlos asintió con comprensión. La muerte de su padre 3 meses atrás había afectado profundamente a toda la familia Castaño, pero especialmente a Martín, quien había sido el primogénito y había cargado con muchas responsabilidades familiares desde joven. La plaza principal de Real de 14 comenzaba a llenarse de turistas madrugadores, algunos buscando la experiencia espiritual que prometía este pueblo fantasma convertido en destino místico, otros simplemente atraídos por la belleza austera del desierto potosino. Martín había elegido este punto de partida específicamente porque quería alejarse de las rutas más transitadas. Su plan era adentrarse en el Cerro Quemado por un sendero que había descubierto en mapas topográficos antiguos, uno que prometía llevarlo a través de cañones rocosos y mesetas elevadas prácticamente inexploradas. Mira, dijo Martín, mostrándole a Carlos la pantalla de su teléfono donde había marcado su ruta planificada. Voy a seguir este sendero que bordea el cañón de Las Palmas durante 2 días, luego subiré hacia la meseta del Cerro Quemado. Es una ruta circular de 5 días. El transmisor enviará mi posición cada hora, así que podrán seguir mi progreso desde casa. Elena, su esposa, se acercó con una taza de café humeante. Sus ojos mostraban esa mezcla familiar de orgullo y preocupación que acompañaba cada una de las expediciones de su marido. ¿Ya configuraste el dispositivo para que nos envíe alertas si algo sale mal?, preguntó entregándole el café. Por supuesto, amor. Martín activó la función SOS del dispositivo y les mostró cómo funcionaba. Si presiono este botón durante 5 segundos, se activa una alerta de emergencia que va directamente al Centro de Rescate de Protección Civil de San Luis Potosí. Pero no va a ser necesario. Elena lo besó suavemente. Después de 8 años de matrimonio, había aprendido a confiar en la experiencia y precaución de Martín, aunque nunca lograba deshacerse completamente de la ansiedad que sentía cada vez que él partía solo hacia las montañas. Prométeme que vas a ser extra cuidadoso, le susurró al oído. Ana me pregunta todos los días cuándo va a regresar papá de la montaña. Martín sonrió pensando en su hija de 6 años, probablemente aún dormida en casa de los abuelos en la Ciudad de México, donde se habían quedado para que Elena pudiera acompañarlo hasta el punto de partida. 5 días, Elena. El jueves por la tarde estaré de vuelta aquí, con suficientes fotos para aburrirlos a todos durante meses. A las 7:30 de la mañana, Martín comenzó su caminata. El peso de su mochila, aproximadamente 20 kilos con agua, comida, equipo de acampada y su cámara Canon, se sentía familiar y reconfortante en sus hombros. El sendero inicial serpenteaba entre cactáceas gigantes y arbustos espinosos, con el paisaje desértico extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo que prometía ser despejado. Durante las primeras horas, el transmisor funcionó perfectamente. Cada hora en punto, una pequeña luz verde parpadeaba indicando que la señal había sido enviada exitosamente. Elena, siguiendo su progreso desde su teléfono, podía ver cómo Martín se alejaba gradualmente de Real de 14, adentrándose en territorio cada vez más salvaje. La primera noche acampó junto a un pequeño arroyo estacional que aún conservaba algo de agua de las lluvias de junio. Su ubicación, según el GPS, era exactamente donde había planificado estar. Encendió su hornilla portátil, preparó una cena sencilla de pasta con atún y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, escribió en su diario de campo: Día 1, todo según lo planeado. El sendero está en mejores condiciones de lo que esperaba. Mañana debería llegar al cañón de Las Palmas al mediodía. El clima es perfecto, sin nubes en el horizonte. Ana, me hubiera encantado ver los colibríes que encontré cerca del arroyo esta tarde. Elena tenía razón sobre traer la cámara con el lente macro. El segundo día tras
transcurrió sin incidentes. Martín documentó meticulosamente su progreso, tomando fotografías de formaciones rocosas únicas, flora desértica y los paisajes espectaculares que se abrían ante él conforme ganaba altitud. El cañón de Las Palmas resultó ser aún más impresionante de lo que había imaginado. Paredes de roca caliza que se alzaban más de 200 metros, creando un microcosma fresco y húmedo en medio del desierto. Esa noche acampó en una pequeña meseta natural dentro del cañón. Su última entrada en el diario decía: Día 2. Llegué al cañón exactamente a las 12:15. Es magnífico. Mañana inicio el ascenso hacia el Cerro Quemado. El sendero se ve más desafiante de lo que pensaba, pero manejable. El equipo funciona perfecto. Echo de menos las risas de Ana y los masajes en los pies que me da Elena después de estos días largos. La mañana del 18 de julio comenzó como las anteriores. Martín se levantó antes del amanecer, desayunó avena con frutos secos, revisó su equipo y comenzó el ascenso más técnico de su ruta. El sendero se volvía más rocoso y empinado, serpenteando entre enormes bloques de piedra que habían caído de las paredes del cañón a lo largo de los siglos. A las 10:00 am, su transmisor envió la señal habitual. Elena, desde su hotel en Real de 14, notó que Martín había progresado considerablemente durante la noche y ya se encontraba en las laderas del Cerro Quemado. A las 11:00 am, la señal llegó normalmente. A las 12:00 pm también. A la 1:00 pm, el transmisor envió su última transmisión conocida. Las coordenadas indicaban que Martín se encontraba a 2.847 metros de altitud, en una zona rocosa de difícil acceso en la cara norte del Cerro Quemado. A las 2:00 pm no llegó ninguna señal. Elena al principio no se preocupó. Los transmisores satelitales a veces experimentaban retrasos, especialmente en terreno montañoso donde la cobertura satelital podía verse obstruida por las formaciones rocosas. A las 3:00 pm seguía sin haber señal. A las 4:00 pm, Elena comenzó a sentir esa familiar ansiedad creciendo en su estómago. A las 5:00 pm llamó a Carlos. ¿Has sabido algo de Martín? Su transmisor dejó de enviar señales desde las 2 de la tarde. Cálmate, Elena, respondió Carlos, aunque él mismo comenzaba a preocuparse. Ya sabes cómo son esos dispositivos en las montañas. Probablemente se está moviendo por algún cañón profundo donde no llega bien la señal satelital. Pero a las 8:00 pm, cuando el sol comenzaba a ponerse y seguía sin haber noticias de Martín, Elena ya no pudo contenerse más. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias que Martín había dejado pegado en el espejo del hotel. Protección Civil de San Luis Potosí. Buenas noches, mi nombre es Elena Castaño. Mi esposo, Martín Castaño, está haciendo una expedición de montañismo en el Cerro Quemado y su transmisor satelital dejó de funcionar hace 6 horas. Él siempre es muy cuidadoso y nunca ha fallado en enviar sus señales. El comandante Miguel Herrera, un hombre experimentado en rescates de montaña con más de 20 años de servicio, tomó la llamada personalmente. Durante décadas había coordinado búsquedas en la Sierra Madre Oriental y sabía que cuando un montañista experimentado desaparecía sin dejar rastro, cada hora contaba. Señora Castaño, necesito que me proporcione todos los detalles, la ruta exacta que planeaba seguir, el tipo de equipo que llevaba, su experiencia previa en montañismo, cualquier condición médica conocida y las coordenadas exactas de su última transmisión. Elena, luchando por mantener la calma, le proporcionó toda la información que tenía. El comandante Herrera tomó notas meticulosamente mientras coordinaba mentalmente los recursos que necesitaría para el rescate. Señora, vamos a iniciar las operaciones de búsqueda al amanecer. Tengo un equipo de rescatistas especializados en montaña y acceso a helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las coordenadas que me dio están en una zona que conocemos bien, aunque es cierto que es de acceso complicado. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en su habitación del hotel, mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando que apareciera una nueva señal de Martín. Carlos había manejado desde la Ciudad de México y llegó a Real de 14 cerca de la medianoche, encontrando a Elena sentada en la recepción del hotel, completamente despierta y con los ojos rojos de preocupación. ¿Alguna noticia?, preguntó Carlos, aunque la expresión de Elena ya le había dado la respuesta. Nada. El comandante Herrera dice que van a comenzar la búsqueda en cuanto salga el sol. Tienen helicópteros y un equipo especializado. Martín va a estar bien. Elena, es el montañista más experimentado que conozco. Probablemente se resbaló, se torció un tobillo y está refugiado en alguna cueva esperando a que pase la noche. Pero en el fondo, Carlos también estaba preocupado. Conocía a su hermano mejor que nadie y sabía que Martín jamás habría permitido que su transmisor dejara de funcionar sin intentar enviarlo a funcionar o activar la señal de emergencia. Al amanecer del 19 de julio, el comandante Herrera y su equipo de 8
rescatistas especializados se dirigieron hacia las últimas coordenadas conocidas de Martín. El helicóptero de la Sedena sobrevoló la zona mientras los rescatistas comenzaron el ascenso a pie desde la base del Cerro Quemado. La búsqueda inicial se concentró en un radio de 2 kilómetros alrededor de la última posición GPS registrada. El terreno era extremadamente accidentado, rocas sueltas, cañones profundos y acantilados que caían verticalmente por decenas de metros. Era exactamente el tipo de terreno donde un excursionista podría sufrir un accidente grave. Durante el primer día de búsqueda, encontraron algunas huellas que podrían haber pertenecido a Martín, pero el terreno rocoso hacía muy difícil seguir un rastro consistente. Los perros rastreadores, traídos especialmente desde Monterrey, no lograron detectar ningún olor humano reciente en la zona. Es como si hubiera desaparecido en el aire, comentó uno de los rescatistas al comandante Herrera al final del primer día. Elena y Carlos siguieron la búsqueda desde Real de 14, manteniéndose en contacto constante con el equipo de rescate y con la familia en la Ciudad de México. Ana, la hija de Martín, seguía preguntando cuándo iba a regresar papá y nadie sabía qué responderle. Los días se convirtieron en semanas. La búsqueda se expandió a un área de más de 50 kilómetros cuadrados. Se trajeron más helicópteros, equipos de rescate adicionales de otros estados y hasta voluntarios de clubes de montañismo de todo México que habían oído sobre la desaparición de Martín, pero no encontraron nada, ni una sola pieza de equipo, ni restos de comida, ni señales de fuego, ni siquiera una huella clara que pudiera atribuirse definitivamente a Martín Castaño. El caso comenzó a atraer atención mediática. Los periódicos locales primero, luego los nacionales, comenzaron a cubrir la historia del montañista experimentado que había desaparecido sin dejar rastro en las montañas de San Luis Potosí. Teorías conspirativas empezaron a circular en redes sociales, desde la posibilidad de un accidente con narcotraficantes hasta la intervención de fenómenos inexplicables. Después de un mes de búsqueda intensiva, el comandante Herrera se vio obligado a tomar una decisión que había temido desde el primer día. Señora Castaño, le dijo a Elena durante una reunión en las oficinas de Protección Civil, hemos agotado todos nuestros recursos, hemos buscado en cada cañón, cada cueva, cada formación rocosa, en un área de más de 100 kilómetros cuadrados. Nuestros equipos han dedicado más de 1000 horas hombre a esta búsqueda. Lamentablemente, sin más pistas concretas, no podemos justificar continuar con las operaciones de rescate activo. Elena rompió en llanto. Durante semanas había mantenido la esperanza de que Martín aparecería, herido quizás, pero vivo. La realidad de que la búsqueda oficial estaba terminando era devastadora. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carlos poniendo un brazo protector alrededor de Elena. Significa que el caso permanece abierto, pero las operaciones de búsqueda activa se suspenden. Si aparece nueva información, cualquier pista, retomamos inmediatamente. Y por supuesto, si alguien de la familia quiere contratar equipos privados de búsqueda, tendrán todo nuestro apoyo y cooperación. El expediente de Martín Castaño se archivó el 15 de septiembre de 2019, exactamente 2 meses después de su desaparición. Se clasificó como desaparición en actividad de montañismo, caso abierto, uno más de los aproximadamente 20 casos similares que ocurrían cada año en las montañas mexicanas. Elena regresó a la Ciudad de México con Ana, tratando de reconstruir una vida que se había fragmentado completamente. Carlos siguió organizando búsquedas privadas esporádicas durante los meses siguientes, pero gradualmente incluso él tuvo que aceptar que su hermano probablemente había muerto en algún accidente en las montañas y que su cuerpo podría nunca ser encontrado. Los años pasaron. Elena nunca se volvió a casar, criando a Ana como madre soltera y manteniendo viva la memoria de Martín a través de fotografías y historias. Ana creció sabiendo que su padre había sido un explorador valiente que había desaparecido en las montañas haciendo lo que más amaba. El transmisor satelital de Martín, aquel viejo Garmin InReach que había enviado fielmente su ubicación durante 2 días y medio, fue dado por perdido junto con el resto de su equipo. Los técnicos de la empresa explicaron que estos dispositivos tenían baterías que duraban aproximadamente una semana en uso continuo, después de lo cual se apagaban permanentemente. Nadie esperaba volver a escuchar de aquel transmisor nunca más, pero el 18 de julio de 2025, exactamente 6 años después de la última transmisión conocida de Martín Castaño, un técnico de monitoreo satelital en las oficinas de la empresa de comunicaciones en Houston, Texas, se quedó mirando su pantalla con expresión de incredulidad. Una señal acababa de aparecer en su sistema, misma frecuencia, mismo código de identificación, mismo nombre registrado, Martín Castaño. La ubicación GPS mostraba coordenadas en México, pero no en el Cerro Quemado donde había desaparecido. Esta vez, la señal venía desde las montañas de Chihuahua, a más de 800
800 kilómetros de distancia del lugar donde Martín había sido visto por última vez. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. El despertar de las sombras. Elena Castaño estaba preparando el desayuno en su pequeña cocina de la colonia del Valle cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Eran las 7:30 de la mañana del 19 de julio de 2025, un sábado que había comenzado como cualquier otro en los últimos 6 años. Hannas, ahora una adolescente de 12 años con los mismos ojos color miel de su padre, estaba sentada en la mesa haciendo tarea de matemáticas mientras esperaba sus huevos revueltos. «Mamá, ¿no vas a contestar?», preguntó Ana, levantando la mirada de sus ecuaciones algebraicas. Elena miró la pantalla. El número le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Después de 6 años de reconstruir su vida, había aprendido a ser cautelosa con las llamadas desconocidas, especialmente porque ocasionalmente aún recibía llamadas de personas bien intencionadas que creían haber visto a Martín en algún lugar de México. «Buenos días, Elena Castaño». La voz al otro lado de la línea sonaba oficial, controlada. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» «Soy el comandante Miguel Herrera, de Protección Civil de San Luis Potosí. Señora Castaño, necesito que se siente, por favor». Elena sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido. El comandante Herrera, el nombre que había ocupado tanto espacio en su mente durante los meses posteriores a la desaparición de Martín. Durante 6 años no había sabido nada de él. ¿Encontraron? Elena no pudo completar la pregunta. Ana la miraba con preocupación creciente desde la mesa. «Señora Castaño, ayer por la noche recibimos una llamada muy extraña de una empresa de comunicaciones satelitales en Estados Unidos. El transmisor GPS de su esposo se reactivó». Elena se agarró del borde de la encimera de la cocina. «¿Cómo que se reactivó? Eso es imposible. Ustedes dijeron que la batería solo duraba una semana». «Eso pensábamos nosotros también». «Señora, pero tengo frente a mí un reporte que confirma que el dispositivo de Martín envió una señal GPS ayer 18 de julio a las 2:13 p.m. La misma frecuencia, el mismo código de identificación que tenemos registrado en nuestro expediente». Ana se había levantado de la mesa y se acercó a su madre, intuyendo que algo importante estaba sucediendo. ¿Dónde apareció la señal?», Elena preguntó con voz temblorosa. «Ese es el problema, señora Castaño. La señal no viene del cerro quemado donde desapareció su esposo. Las coordenadas GPS indican una ubicación en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, específicamente en el cañón de Urique, a más de 800 kilómetros de donde lo buscamos». Elena se dejó caer en una silla. Ana se sentó a su lado y le tomó la mano, un gesto que había aprendido a hacer durante los momentos difíciles de los últimos años. «Comandante, no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Cómo es posible que el transmisor de Martín esté funcionando después de 6 años? ¿Y cómo habría llegado a Chihuahua?» «Señora, le soy honesto, nosotros tampoco lo entendemos. Por eso la estoy llamando. Necesitamos su autorización para coordinar con las autoridades de Chihuahua y enviar un equipo a investigar esas coordenadas». Elena cerró los ojos, sintiendo cómo todas las emociones que había logrado procesar y estabilizar durante años volvían a la superficie de manera abrumadora. Ana le apretó la mano más fuerte. «Mamá, ¿es sobre papá?», preguntó Ana en voz baja. Elena asintió, incapaz de hablar por un momento. «Comandante», dijo finalmente. «Sí, por supuesto. Hagan lo que tengan que hacer. Yo necesito llamar a Carlos». «Perfecto. Le voy a enviar por WhatsApp las coordenadas exactas y mantendremos comunicación constante. Señora Castaño, sé que esto debe ser muy difícil para usted después de tanto tiempo. Comandante, ¿usted cree que es posible que Martín esté vivo?». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Señora, en mis 25 años haciendo rescates de montaña, he aprendido que las montañas mexicanas pueden guardar secretos que desafían cualquier explicación lógica. No quiero darle falsas esperanzas, pero tampoco quiero descartar ninguna posibilidad hasta que investiguemos en el terreno». Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos, mientras Ana esperaba pacientemente a su lado. Finalmente, Ana rompió el silencio. «Mamá, ¿crees que papá podría regresar a casa?». Elena miró a su hija, esa niña que había crecido durante 6 años preguntándose sobre un padre que apenas recordaba, y sintió una mezcla de esperanza y terror que no había experimentado desde 2019. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Una hora después, Carlos llegó a casa de Elena con una expresión que mezclaba incredulidad y emoción contenida. Durante los últimos 6 años, él había sido el pilar de la familia, ayudando a Elena con Ana, manteniendo viva la memoria de Martín y graduándose como el tío favorito que Ana nunca había tenido la oportunidad de tener un padre presente. «¿Ya hablaste con el comandante Herrera?», preguntó Carlos, sentándose en la sala mientras Ana preparaba café para todos, una responsabilidad doméstica que había asumido desde muy pequeña. «Sí, me envió las coordenadas exactas. Mira». Elena le mostró su teléfono. «Están organizando una expedición para mañana
mañana mismo. Quieren llegar allí lo antes posible. Carlos estudió las coordenadas en Google Maps. Cañón de Urique. Elena, eso está en plena Sierra Tarahumara. Es territorio completamente diferente al Cerro Quemado. ¿Cómo habría llegado el transmisor de Martín hasta allá? Esa es la pregunta que me está volviendo loca desde esta mañana. Ana regresó con 3 tazas de café y se sentó junto a ellos. A los 12 años, había desarrollado una madurez emocional que impresionaba a los adultos a su alrededor, probablemente como resultado de haber crecido en una familia marcada por la pérdida. Tío Carlos, dijo Ana, ¿tú crees que mi papá podría haber estado perdido en las montañas todo este tiempo? Carlos intercambió una mirada con Elena antes de responder. Ana, tu papá era el montañista más experimentado que he conocido. Si alguien pudiera sobrevivir en condiciones extremas, sería él. Pero 6 años es mucho tiempo. Pero no es imposible, ¿verdad? Ana insistió. No, mi amor, respondió Elena. No es imposible, pero tampoco queremos hacernos ilusiones falsas. Podría haber muchas explicaciones para que el transmisor haya aparecido en Chihuahua. Esa tarde, el comandante Herrera los llamó nuevamente con más detalles sobre la expedición que estaba organizando. Señora Castaño, hemos coordinado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con Protección Civil de Chihuahua. Mañana por la mañana va a salir un equipo conjunto hacia las coordenadas GPS. También vamos a llevar tecnología más avanzada. Drones con cámaras térmicas, detectores de metales portátiles y un equipo de comunicaciones que nos permita mantener contacto en tiempo real. ¿Podemos acompañarlos?, preguntó Elena impulsivamente. Señora, el terreno del cañón de Urique es extremadamente accidentado. No es seguro para civiles sin experiencia en montañismo técnico. Comandante, intervino Carlos, yo tengo experiencia en montañismo. He acompañado a Martín en varias expediciones y creo que Elena tiene derecho a estar presente si van a encontrar lo que sea que vayan a encontrar. Hubo una pausa mientras el comandante consideraba la petición. Está bien, pueden acompañarnos, pero bajo estrictas condiciones de seguridad. Que Ana se queda en casa. ¿Por qué yo no puedo ir?, protestó Ana. Porque, explicó Elena suavemente, si encontramos algo sobre tu papá, bueno o malo, los adultos necesitamos procesarlo primero antes de decidir cómo contártelo. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Elena y Carlos se encontraron con el equipo de rescate en el aeropuerto de la Ciudad de México. El comandante Herrera había conseguido transporte aéreo hasta Chihuahua a través de la Guardia Nacional y desde allí viajarían por tierra hasta el punto más cercano accesible por vehículo a las coordenadas GPS. Durante el vuelo, Elena no pudo evitar pensar en todas las posibles explicaciones para la reaparición del transmisor. Quizás alguien había encontrado el equipo de Martín años atrás y solo ahora había logrado activarlo. Quizás el dispositivo había sido llevado por animales o por corrientes de agua durante las lluvias. Quizás, pero en su corazón, una pequeña llama de esperanza que había creído extinguida para siempre había comenzado a brillar nuevamente. El equipo de búsqueda estaba compuesto por 8 personas. El comandante Herrera, 2 rescatistas especializados de San Luis Potosí, 3 rescatistas locales de Chihuahua que conocían bien la Sierra Tarahumara, Elena y Carlos. También llevaban a un guía rarámuri local llamado Jesús, cuyo conocimiento del terreno sería invaluable en una zona donde los senderos tradicionales eran prácticamente inexistentes. El viaje por carretera desde la ciudad de Chihuahua hasta el punto de acceso más cercano al cañón de Urique tomó 4 horas por caminos de terracería que se volvían progresivamente más difíciles. Elena, que nunca había estado en la Sierra Tarahumara, se quedó impresionada por la grandeza del paisaje. Cañones que se perdían en la distancia, formaciones rocosas que parecían esculpidas por dioses antiguos y una sensación de inmensidad que hacía sentir a los humanos como diminutas criaturas insignificantes. ¿Cómo diablos habría llegado Martín hasta aquí?, murmuró Carlos, mirando por la ventana del vehículo mientras descendían hacia el cañón. Jesús, el guía rarámuri, que había estado escuchando la conversación en silencio durante horas, finalmente habló. En estas montañas, dijo en español con acento indígena, hay muchos caminos que los mapas no conocen, caminos que nuestros abuelos usaban para moverse entre las sierras sin que los extranjeros los vieran. Caminos que conectan lugares que parecen estar muy lejos. Elena se giró hacia él con interés. ¿Usted cree que es posible caminar desde San Luis Potosí hasta aquí por senderos ocultos? Jesús sonrió suavemente. Señora, mi bisabuelo decía que un hombre que conoce las montañas puede caminar desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico sin que lo vean las ciudades. Pero añadió volviéndose serio. También decía que las montañas cobran un precio por sus secretos. Llegaron al punto de partida para la caminata al mediodía. Según el GPS, las coordenadas exactas del transmisor de Martín estaban aproximadamente a 6 kilómetros cañón adentro, en una zona que requería descenso técnico con cuerdas. Mientras el equipo preparaba el equipo especializado, Elena recibió una llamada de Ana.
Mamá, ¿ya llegaron? Sí, mi amor. Estamos preparándonos para caminar hacia donde apareció la señal del transmisor de papá. ¿Tienes miedo? Elena miró hacia el cañón que se extendía ante ellos, con sus paredes rocosas que se alzaban cientos de metros y sus profundidades que parecían tragarse la luz del sol. Sí, Ana, tengo mucho miedo, pero también tengo esperanza. Yo también, mami. Voy a estar rezando por ustedes. La caminata inicial fue relativamente sencilla, siguiendo un sendero rarámuri bien marcado que descendía gradualmente hacia el interior del cañón. Pero después de 2 horas, llegaron al punto donde tendrían que abandonar cualquier rastro de sendero y comenzar a descender por las paredes rocosas usando técnicas de rapel. Desde aquí, explicó el comandante Herrera mientras revisaba su GPS, las coordenadas indican que tenemos que descender aproximadamente 200 metros por esta pared rocosa, luego caminar por el fondo del cañón durante 1 kilómetro hacia el oeste. Elena miró hacia abajo. La pared rocosa caía casi verticalmente, desapareciendo en sombras que parecían no tener fondo. ¿Está segura de que quiere continuar, señora Castaño?, preguntó uno de los rescatistas. Podemos enviar el drone primero para explorar la zona. No, respondió Elena con determinación. He esperado 6 años por esto, voy a bajar. Carlos le puso una mano en el hombro. Elena, Martín entendería si decides quedarte aquí arriba. Carlos, si hay la más mínima posibilidad de que mi esposo esté en el fondo de este cañón, necesito estar presente. El descenso tomó casi 1 hora. Elena, aunque no tenía experiencia previa en rapel, logró descender con ayuda de los rescatistas sin mayores problemas. El fondo del cañón era un mundo completamente diferente, más fresco, húmedo, con una pequeña corriente de agua cristalina que serpenteaba entre enormes rocas caídas. Siguieron la corriente hacia el oeste, guiándose constantemente por el GPS. El sonido de sus pasos y el murmullo del agua eran los únicos sonidos en un silencio que parecía prehistórico. Después de 40 minutos de caminata, el GPS del comandante Herrera comenzó a emitir pitidos más frecuentes. Estamos cerca, anunció. Según esto, las coordenadas exactas están a menos de 100 metros. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Cada paso podría llevarlos hacia respuestas que había esperado durante 6 años, o hacia una decepción que podría ser aún más dolorosa que la incertidumbre. Jesús, que había estado caminando en silencio, de repente se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos. Hay algo más adelante, murmuró Jesús, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba desde el lecho del arroyo. Algo que no pertenece a este lugar. Todos se detuvieron y miraron en la dirección que indicaba Jesús. Elena entrecerró los ojos, tratando de distinguir detalles en las sombras proyectadas por las paredes del cañón, y entonces lo vio. Parcialmente oculto detrás de una gran roca, había algo que definitivamente no era natural, algo azul y rectangular que brillaba débilmente bajo la luz filtrada del cañón. Es una mochila, susurró Elena. El comandante Herrera activó inmediatamente su radio. Equipo, hemos localizado un objeto artificial en las coordenadas GPS. Procediendo con precaución, se acercaron lentamente. La mochila, de color azul marino con correas negras, estaba apoyada contra la base de la formación rocosa, como si alguien se hubiera sentado allí a descansar y simplemente se hubiera levantado y marchado. Elena reconoció la mochila inmediatamente. Era la misma North Face que había ayudado a Martín a empacar la mañana del 15 de julio de 2019. Es de Martín, confirmó con voz quebrada. Es su mochila. Carlos se acercó más y señaló algo que brillaba débilmente desde el bolsillo lateral de la mochila. El transmisor, dijo. Ahí está el maldito transmisor. Efectivamente, el pequeño dispositivo Garmin InReach estaba parcialmente visible en el bolsillo lateral de la mochila, con una pequeña luz verde parpadeando cada pocos segundos, indicando que estaba activo y enviando señales. El comandante Herrera se acercó cuidadosamente y, usando guantes, extrajo el transmisor de la mochila. La pantalla mostraba que la batería estaba al 47% de carga. Esto es imposible, murmuró uno de los rescatistas. Este modelo de transmisor no puede mantener carga durante 6 años. Elena estaba mirando fijamente la mochila, buscando cualquier otra pista sobre qué había pasado con Martín. ¿Podemos abrirla?, preguntó. Sí, pero con precaución. Esto es evidencia de una investigación oficial. El comandante Herrera abrió cuidadosamente la mochila. Adentro estaba todo el equipo de Martín, su saco de dormir, la hornilla portátil, recipientes de comida aún sellados, su ropa de repuesto y su cámara Canon. Pero había algo extraño en la distribución de los objetos. Todo estaba perfectamente organizado, como si alguien hubiera empacado la mochila cuidadosamente después de usarla, no como si hubiera sido abandonada en una situación de emergencia. Carlos notó algo más. Elena, mira esto. En el bolsillo frontal de la mochila había un cuaderno que Elena reconoció como el diario de campo de Martín. Carlos lo extrajo cuidadosamente y lo abrió. Las primeras páginas contenían las entradas familiares de los primeros
primeros 2 días de la expedición de 2019, escritas con la letra clara y meticulosa de Martín. Pero había páginas adicionales, con fechas más recientes, mucho más recientes. Elena, susurró Carlos, con voz temblando de incredulidad, mira la fecha de esta entrada. Elena se acercó y leyó por encima del hombro de Carlos. La entrada decía, 15 de julio de 2025. He logrado hacer funcionar el transmisor otra vez después de todos estos años. No sé si alguien va a recibir la señal, pero tengo que intentarlo. Las baterías que encontré en la estación de investigación abandonada están casi agotadas, pero podría tener suficiente energía para 1 o 2 transmisiones. Si alguien lee esto, estoy vivo. He estado vivo todo este tiempo. Elena sintió que las piernas se le convertían en gelatina. Carlos tuvo que sujetarla para evitar que se cayera. Comandante, dijo Carlos con voz urgente, necesitamos leer todo este diario ahora mismo. El comandante Herrera se acercó y comenzó a pasar las páginas del diario, leyendo en voz alta las entradas más recientes. 12 de julio de 2025. Después de 6 años, finalmente he encontrado una manera de salir de aquí. Los senderos que descubrí conectan con rutas rarámuris ancestrales que pueden llevarme de regreso a la civilización. Pero primero necesito enviar una señal. Elena y Ana deben creer que estoy muerto. Necesito que sepan que estoy vivo. 10 de julio de 2025. La estación meteorológica abandonada que encontré el año pasado tenía más suministros de los que pensaba. Baterías, equipos de comunicación, incluso medicinas. Alguien trabajó aquí hace muchos años estudiando los patrones climáticos de la sierra, pero se fueron dejando todo atrás. Elena estaba llorando ahora, una mezcla de alegría, incredulidad y confusión abrumadora. ¿Dónde está?, preguntó desesperadamente. Si escribió eso hace 5 días, ¿dónde está Martín ahora? Jesús, que había estado examinando el área alrededor de la mochila, levantó la mano. Hay huellas, anunció. Huellas de botas, frescas, muy frescas. Elena miró hacia donde señalaba Jesús. Efectivamente, en la arena húmeda junto al arroyo, había marcas claras de botas de montaña. ¿Hacia dónde van las huellas?, preguntó el comandante Herrera. Jesús siguió las huellas durante varios metros, estudiando el terreno con la experiencia de generaciones de rastreadores rarámuris. Van hacia el norte, siguiendo el arroyo, reportó. Las huellas son de hace menos de 2 días. Elena se puso de pie de repente, con una determinación que sorprendió a todos. Tenemos que seguirlas, tenemos que encontrarlo. Elena, dijo Carlos suavemente, no sabemos qué tan lejos puede estar. Podríamos estar persiguiendo a alguien más, o... Carlos, Elena lo interrumpió, mirándolo directamente a los ojos. Mi esposo estuvo perdido durante 6 años. Escribió en su diario que está vivo y que está tratando de regresar a casa. No voy a darme la vuelta ahora. El comandante Herrera evaluó la situación rápidamente. El sol comenzaba a descender y en pocas horas sería peligroso continuar la búsqueda en el fondo del cañón. Está bien, decidió finalmente. Vamos a seguir las huellas durante 1 hora más. Si no encontramos nada concreto, acampamos aquí y continuamos mañana al amanecer. Comenzaron a seguir el rastro de huellas que se alejaba de donde habían encontrado la mochila. Jesús iba adelante, leyendo las señales en el terreno con una precisión que parecía sobrenatural. Las huellas seguían el curso del arroyo, ocasionalmente desviándose para sortear rocas grandes o zonas donde el agua era más profunda. Después de caminar durante 40 minutos, las huellas llevaron al grupo hacia una zona donde el cañón se ensanchaba considerablemente, formando una especie de valle circular, rodeado de paredes rocosas. Y allí, en el centro de esa área abierta, había evidencia clara de que alguien había estado acampando recientemente. Cenizas de una fogata, rocas organizadas como asientos y la marca rectangular en la arena donde había estado ubicada una tienda de campaña. Pero no había nadie. Elena gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Martín! ¡Martín! ¡Soy Elena! ¡Estamos aquí! Su voz rebotó contra las paredes del cañón, multiplicándose en ecos que tardaron varios segundos en desvanecerse. Esperaron en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, desde algún lugar alto en las paredes rocosas del cañón, llegó una respuesta que hizo que Elena cayera de rodillas. ¿Elena? ¿Elena, eres realmente tú? La voz era más ronca, más áspera que como Elena la recordaba, pero era inconfundiblemente la voz de Martín Castaño. El sol de julio se alzaba lentamente sobre los picos de la Sierra Madre Oriental cuando Martín Castaño ajustó las correas de su mochila por última vez. Era el 15 de julio de 2019 y el aire matutino en Real de 14, San Luis Potosí, aún conservaba el frescor de la madrugada que pronto sería devorado por el calor implacable del desierto mexicano. ¿Estás seguro de que no quieres compañía, hermano?, le preguntó Carlos, su hermano menor, mientras observaba cómo Martín revisaba meticulosamente su equipo por enésima vez. Esas rutas del Cerro Quemado no son para andar solo. Martín sonrió, esa sonrisa tranquila que había tranquilizado a su familia durante años de expediciones solitarias. A los 34 años, era un montañista experimentado
experimentado que había recorrido desde los volcanes de Puebla hasta las cumbres más altas de Chihuahua. Su barba espesa, ya salpicada de canas prematuras, y sus ojos color miel reflejaban la determinación de quien había encontrado en las montañas mexicanas no solo un pasatiempo, sino una forma de vida. Carlos, llevo 15 años haciendo esto, respondió mientras activaba su viejo transmisor satelital Garmin InReach, un dispositivo que había comprado años atrás y que enviaba su ubicación GPS cada hora a un servidor en línea. Además, necesito este tiempo para mí. Han sido meses difíciles desde lo de papá. Carlos asintió con comprensión. La muerte de su padre 3 meses atrás había afectado profundamente a toda la familia Castaño, pero especialmente a Martín, quien había sido el primogénito y había cargado con muchas responsabilidades familiares desde joven. La plaza principal de Real de 14 comenzaba a llenarse de turistas madrugadores, algunos buscando la experiencia espiritual que prometía este pueblo fantasma convertido en destino místico, otros simplemente atraídos por la belleza austera del desierto potosino. Martín había elegido este punto de partida específicamente porque quería alejarse de las rutas más transitadas. Su plan era adentrarse en el Cerro Quemado por un sendero que había descubierto en mapas topográficos antiguos, uno que prometía llevarlo a través de cañones rocosos y mesetas elevadas prácticamente inexploradas. «Mira», dijo Martín mostrándole a Carlos la pantalla de su teléfono donde había marcado su ruta planificada. «Voy a seguir este sendero que bordea el Cañón de las Palmas durante 2 días. Luego subiré hacia la meseta del Cerro Quemado. Es una ruta circular de 5 días. El transmisor enviará mi posición cada hora, así que podrán seguir mi progreso desde casa». Elena, su esposa, se acercó con una taza de café humeante. Sus ojos mostraban esa mezcla familiar de orgullo y preocupación que acompañaba cada una de las expediciones de su marido. «¿Ya configuraste el dispositivo para que nos envíe alertas si algo sale mal?», preguntó, entregándole el café. «Por supuesto, amor». Martín activó la función SOS del dispositivo y les mostró cómo funcionaba. «Si presiono este botón durante 5 segundos, se activa una alerta de emergencia que va directamente al Centro de Rescate de Protección Civil de San Luis Potosí. Pero no va a ser necesario». Elena lo besó suavemente. Después de 8 años de matrimonio, había aprendido a confiar en la experiencia y precaución de Martín, aunque nunca lograba deshacerse completamente de la ansiedad que sentía cada vez que él partía solo hacia las montañas. «Prométeme que vas a ser extra cuidadoso», le susurró al oído. «Ana me pregunta todos los días cuándo va a regresar papá de la montaña». Martín sonrió pensando en su hija de 6 años, probablemente aún dormida en casa de los abuelos en la Ciudad de México, donde se habían quedado para que Elena pudiera acompañarlo hasta el punto de partida. 5 días, Elena. El jueves por la tarde estaré de vuelta aquí, con suficientes fotos para aburrirlos a todos durante meses. A las 7:30 de la mañana, Martín comenzó su caminata. El peso de su mochila, aproximadamente 20 kilos con agua, comida, equipo de acampada y su cámara Canon, se sentía familiar y reconfortante en sus hombros. El sendero inicial serpenteaba entre cactáceas gigantes y arbustos espinosos, con el paisaje desértico extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo que prometía ser despejado. Durante las primeras horas, el transmisor funcionó perfectamente. Cada hora en punto, una pequeña luz verde parpadeaba indicando que la señal había sido enviada exitosamente. Elena, siguiendo su progreso desde su teléfono, podía ver cómo Martín se alejaba gradualmente de Real de 14, adentrándose en territorio cada vez más salvaje. La primera noche, acampó junto a un pequeño arroyo estacional que aún conservaba algo de agua de las lluvias de junio. Su ubicación, según el GPS, era exactamente donde había planificado estar. Encendió su hornilla portátil, preparó una cena sencilla de pasta con atún y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, escribió en su diario de campo: «Día 1. Todo según lo planeado. El sendero está en mejores condiciones de lo que esperaba. Mañana debería llegar al Cañón de las Palmas al mediodía. El clima es perfecto, sin nubes en el horizonte. Ana, me hubiera encantado ver los colibríes que encontré cerca del arroyo esta tarde». Elena tenía razón sobre traer la cámara con el lente macro. El segundo día transcurrió sin incidentes. Martín documentó meticulosamente su progreso, tomando fotografías de formaciones rocosas únicas, flora desértica y los paisajes espectaculares que se abrían ante él conforme ganaba altitud. El Cañón de las Palmas resultó ser aún más impresionante de lo que había imaginado. Paredes de roca caliza que se alzaban más de 200 metros, creando un microcosma fresco y húmedo en medio del desierto. Esa noche, acampó en una pequeña meseta natural dentro del cañón. Su última entrada en el diario decía: «Día 2. Llegué al cañón exactamente a las 12:15. Es magnífico. Mañana inicio el ascenso hacia el Cerro Quemado. El sendero se ve más desafiante de lo que pensaba, pero manejable. El equipo funciona perfecto.
momento. Echo de menos las risas de Ana y los masajes en los pies que me da Elena después de estos días largos. La mañana del 18 de julio comenzó como las anteriores. Martín se levantó antes del amanecer, desayunó avena con frutos secos, revisó su equipo y comenzó el ascenso más técnico de su ruta. El sendero se volvía más rocoso y empinado, serpenteando entre enormes bloques de piedra que habían caído de las paredes del cañón a lo largo de los siglos. A las 10:00 am, su transmisor envió la señal habitual. Elena, desde su hotel en Real de 14, notó que Martín había progresado considerablemente durante la noche y ya se encontraba en las laderas del Cerro Quemado. A las 11:00 am, la señal llegó normalmente. A las 12:00 pm también. A la 1:00 pm, el transmisor envió su última transmisión conocida. Las coordenadas indicaban que Martín se encontraba a 2.847 metros de altitud, en una zona rocosa de difícil acceso en la cara norte del Cerro Quemado. A las 2:00 pm no llegó ninguna señal. Elena, al principio, no se preocupó. Los transmisores satelitales a veces experimentaban retrasos, especialmente en terreno montañoso, donde la cobertura satelital podía verse obstruida por las formaciones rocosas. A las 3:00 pm seguía sin haber señal. A las 4:00 pm, Elena comenzó a sentir esa familiar ansiedad creciendo en su estómago. A las 5:00 pm llamó a Carlos. ¿Has sabido algo de Martín? Su transmisor dejó de enviar señales desde las 2 de la tarde. Cálmate, Elena, respondió Carlos, aunque él mismo comenzaba a preocuparse. Ya sabes cómo son esos dispositivos en las montañas. Probablemente se está moviendo por algún cañón profundo donde no llega bien la señal satelital. Pero a las 8:00 pm, cuando el sol comenzaba a ponerse y seguía sin haber noticias de Martín, Elena ya no pudo contenerse más. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias que Martín había dejado pegado en el espejo del hotel. Protección Civil de San Luis Potosí. Buenas noches, mi nombre es Elena Castaño. Mi esposo, Martín Castaño, está haciendo una expedición de montañismo en el Cerro Quemado y su transmisor satelital dejó de funcionar hace 6 horas. Él siempre es muy cuidadoso y nunca ha fallado en enviar sus señales. El comandante Miguel Herrera, un hombre experimentado en rescates de montaña con más de 20 años de servicio, tomó la llamada personalmente. Durante décadas había coordinado búsquedas en la Sierra Madre Oriental y sabía que cuando un montañista experimentado desaparecía sin dejar rastro, cada hora contaba.